Voy a comenzar con mi charla. El tema de la charla es el empoderamiento del usuario, en realidad, a través de la línea de comandos. La línea de comandos corresponde al sistema más arcaico, más antiguo, tal vez, de interactuar con un computador, muy distinto a como estamos hoy día acostumbrados a trabajar con ellos, ¿ya? ¿Por qué perdimos esa costumbre, que tal vez fue una evolución, y en realidad fue la evolución de los sistemas en los últimos 20 o tal vez 30 años? Esto comenzó de los años 85 con la invención de Windows y el concepto de la interfaz gráfica, etcétera, ¿ya? Cuando se empezó a dejar de lado el concepto de línea de comando. Eso se puede analizar desde una perspectiva que nos dice, básicamente, al día de hoy tenemos dos marcas, dos grandes empresas, de cierto modo monopolio, que definen y imponen cómo nosotros trabajamos con nuestros computadores, ¿ya? La competencia entre estas dos marcas siempre ha sido súper agresiva, ¿ya? Y eso ha hecho que básicamente traten de ganarle a la otra a través de capturar la mayor cantidad de usuarios de sus plataformas, ¿ya? Por supuesto que me estoy refiriendo a Microsoft y a Apple, ¿ya? No es necesario mencionarlas. Esa competencia se convierte en una sobresimplificación de los sistemas, ¿ya? ¿Por qué? Porque están tratando de justamente llegar al mínimo común denominador del usuario, es decir, el usuario que no entiende, que no sabe, que no se ha instruido y que tampoco lo va a hacer, ¿ya? En ese sentido, todos sufrimos de cierta manera, y cuando digo sufrimos me refiero a que nos vemos afectados de que se nos está imponiendo una manera de trabajar, una sola manera, ¿ya? No se nos está dejando, hasta cierto punto, obviamente existen libertades, pero se nos está imponiendo un ecosistema que tiene una forma definida, ¿ya? Y eso se convierte y principalmente funciona a través de la ofuscación de los procesos. Es decir, si yo tengo un sistema que está realizando una tarea, yo no le voy a mostrar al usuario en realidad qué es lo que está sucediendo en el sistema, sino que le voy a mostrar los resultados solamente. Tenemos el input del usuario, que es apretar un botón o seleccionar un menú o hacer clic en algún botón o elemento de la interfaz gráfica, y él va a recibir una salida y un resultado concreto. Todo el proceso que sucedió desde que él hizo tal cosa hasta la otra no se ve, ¿ya? Y como en cualquier sistema, ya sea una máquina o un sistema digital, se tiende a ocultar qué es lo que está sucediendo detrás de, digamos, tras bambalinas. ¿Por qué? Porque al usuario tampoco le interesa, ¿ya? El usuario es un usuario, no un administrador, no una persona técnica, ¿ya? Pero lo es también porque siempre se le ha ocultado la realidad de qué es lo que está sucediendo, ¿ya? Cada vez que se simplifica una acción, también se está mecanizando el aprendizaje de esta acción, ¿ya? ¿Por qué se está mecanizando? Porque no se está permitiendo que el usuario, que el operador en este caso, entienda qué es lo que está sucediendo. Él simplemente memorizó que si apretaba un botón sucedía tal respuesta, ¿ya? Pero todo el proceso de aprendizaje implica entender. Y apretar un botón no es entender. Apretar un botón es una acción que normalmente hemos visto con monos en laboratorio, ¿ya? El proceso está compuesto por la suma de las acciones que lo componen, ¿ya? La ignorancia de los procesos nos convierte en usuarios pasivos. Y la curiosidad sobre los procesos es justamente la semilla que permite desarrollar la mentalidad del hacker, que se está cuestionando cómo funcionan las cosas, que quiere averiguar, digamos, más de lo que se le está presentando. Eso como contexto, digamos, histórico o de lo que está sucediendo ahora y por qué estamos en esta situación. Si viajamos al origen porque recuerden que esto se trata de la línea de comando, ¿ya? Nos remontamos a los años 70, a comienzos de los años 70, cuando se creó el sistema Unix, ¿ya? Y el sistema Unix fue como el primer sistema operativo decente en el que los usuarios o, digamos, los operadores tenían las posibilidades de hacer una gran cantidad de cosas. En pantalla, los dos creadores, Ken Thompson y Dennis Ritchie, son personajes súper importantes que en general pasan olvidados. O sea, Dennis Ritchie es el creador de Unix y además el creador del lenguaje C. El lenguaje en el que realmente se le debe todo lo que existe hoy día a nivel de informática, ¿ya? Cosa curiosa, Dennis Ritchie murió una semana después que Steve Jobs. Nadie se enteró.
La filosofía de Unix es simple, principalmente simple, ¿ya? Y esto se trata de un sistema operativo que entrega herramientas dedicadas a una tarea única y bien definida, ¿ya? Nos entrega una gran cantidad de herramientas a través de un sistema de archivos unificado, que es decir, el ecosistema donde estas herramientas operan, ¿ya? Que es algo estandarizado con el tiempo, y la mezcla de scripts y comandos que al combinarlos entre sí nos dan la potencia de generar procesos más complejos. Un ejemplo de a qué me estoy refiriendo con eso, qué es lo que es la línea de comando. Tengo en pantalla un ejemplo que lo que va a hacer es extraer las 10 direcciones IP que más se han conectado a un servidor, extrayéndolas de un archivo log. Un archivo log que podría tener 5 millones de registros, y con un solo comando, o digamos la interconexión de diferentes comandos, puedo generar una salida como esto, que es justamente lo que yo quiero saber. Quiero saber cuáles fueron las direcciones que más se conectaron y cuántas veces, ¿ya? Si soy un administrador de sistema o si soy un hacker y estoy realizando alguna tarea de administración de red o hackeo, qué sé yo, este tipo de información es muy relevante y la tengo al alcance de un solo comando, ¿ya? Pero en general necesito conocer las herramientas. Siempre se habla de que para aprender todo esto necesito memorizar muchos comandos, y eso es como uno de los principales factores que determinan que la gente se aleje o le tenga mucho miedo a esto. En realidad, no hay que memorizar comandos, es otro el concepto. ¿Por qué? Porque comandos en Unix son millones, o realmente miles. Solamente una muestra de algunos comandos, que son comandos que yo voy a escribir y que cada uno tiene una función específica, que al interconectarla con otro, voy a ir mezclando pequeñas máquinas, pequeños sistemas y creando un sistema mayor, ¿ya? No se trata de memorizar comandos, se trata de aprender un idioma. Es un idioma de la máquina y no es algo que se confunda con un lenguaje de programación, por ejemplo, entendiendo eso como un idioma, sino que es un lenguaje que nos permite comunicarnos con la máquina a nivel operativo, ¿ya? A nivel operacional. El aprendizaje, yo digo que está autocontenido en el sistema, porque toda la documentación en general de cada uno de los comandos la tiene el mismo comando. Como por ejemplo se ve, o sea, si yo el comando man, de hecho que significa manual, me va a dar toda la información de ese comando específico. Y también el comando con un argumento que se llama help, me va a dar eso. Se trata entonces de entablar un diálogo con la máquina en un idioma común, ¿ya? Un idioma común entre la máquina y el humano, porque en el fondo cuando nosotros hablamos diferentes idiomas, y yo aprendo tu idioma y tú aprendes el mío, los dos hacemos un esfuerzo por comunicarnos. Y nosotros no estamos haciendo un esfuerzo hoy por comunicarnos con la máquina. La máquina se nos está entregando y nos está imponiendo un lenguaje al que nosotros nos adaptamos. Al encontrar un nivel de comunicación intermedio entre humano y sistema digital, las abstracciones desaparecen, ¿ya? Al mayor grado posible, por supuesto. Las instrucciones se convierten en representaciones directas de las acciones que queremos realizar, ¿ya? Y en ese sentido nos empoderamos, porque desaparecen las interpretaciones, desaparecen las ambigüedades y somos nosotros quienes tomamos las riendas del sistema y no al revés, que es lo que está sucediendo hoy. En resumen, el apoderarse y aprender a trabajar en línea de comando nos empodera, nos da una herramienta nueva y nos da un lenguaje de comunicación con el sistema que hasta el día de hoy se ha ignorado de gran manera en el sentido de que existe una diferencia entre un usuario y un usuario empoderado, el usuario y el hacker, ¿ya? El hacker tiene las herramientas y si no las tiene las busca, porque las herramientas están. Tomar el control del sistema nos permite además entender qué es lo que sucede al interior de la máquina. Si hay un problema con el sistema, lo vamos a poder reparar, vamos a poder modificarlo a nuestra pinta, ¿ya? Y finalmente, con eso lo que estamos haciendo es subvertir el monopolio corporativo que está imponiendo sus herramientas, y lo que está haciendo es apaciguando, digamos, el empoderamiento de la gente con la tecnología, ¿ya? Bueno, ese es el tema, espero que luego podamos conversar un poco más.